Muy buenas noches y bienvenidos a Economics, un programa de economía hecho por economistas. La economía española va como una moto, es el mensaje que repite una y otra vez el presidente del gobierno, y además escuchamos en distintas entrevistas al expresidente del gobierno, por ejemplo, Zapatero, decir que es incuestionable que la economía española va mejor que la alemana, la francesa o la británica. Bien, la verdad es que es una auténtica vergüenza decir que España va mejor que Alemania o que Reino Unido. Vamos a ver, España tiene la mayor tasa de paro de toda la OCDE. ¡Ojo! Según los datos de la OCDE y los datos de Eurostat, España tiene no solamente la tasa de paro más alta, sino la tasa de paro escondido y subempleo más alta de todos los países de nuestro entorno. Decir que España va mejor cuando España tiene esa tasa de paro, mientras Alemania tiene una tasa que llega apenas al 3%, lo mismo que en Reino Unido, que es pleno empleo, es como mínimo sorprendente. Además de tener un paro en, por ejemplo, Francia muy inferior, no solamente muy inferior, sino casi la mitad de lo que tenemos en España. El objetivo del gobierno a la hora de decir que la economía española va como una moto es, primero, engañar a la gente, por supuesto, porque cualquiera que analice los datos se da cuenta de que los factores que están permitiendo rebotar la economía española son exógenos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido fundamentalmente es la mejora del turismo, admirable cuando ha sido un sector completa y absolutamente atacado por los miembros del gobierno, y la menor cantidad de importaciones de materias primas que no tienen nada que ver con la labor de gobierno, que simplemente por la bajada en los mercados internacionales de esas materias primas gracias a las subidas de tipos, porque han bajado, vuelvo a repetir, las materias primas energéticas, industriales, etcétera, ojo, en un entorno de crecimiento global y también de guerra de Ucrania todavía manteniéndose. Y tenemos que tener en cuenta que si tira el sector exterior del Producto Interior Bruto de España es fundamentalmente gracias a que la economía del mundo sí va como una moto, no como la española. La realidad de los datos de la economía es que la contabilidad nacional muestra que llevamos 2 trimestres con la demanda nacional en contracción, el cuarto trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023. La realidad de la economía española, como decía antes, es la mayor tasa de paro de todos los países desarrollados y la mayor tasa de subempleo y paro escondido. La realidad de la economía española es también un elevadísimo endeudamiento. Según las estimaciones de la OCDE, España no bajará del 109,9% de deuda sobre PIB, pero eso no es todo lo que estamos endeudados desde el sector público. El sector público tiene unas deudas acumuladas totales de más de 1,9 billones de euros, que es casi el 140% del Producto Interior Bruto del país. Mucha más deuda, mucho más paro, una recuperación insuficiente porque recordemos, el mercado ya muestra que España será la penúltima economía en recuperar el Producto Interior Bruto del año 2019. Ojo, esto es importante también entenderlo en el contexto de ese enorme aumento de endeudamiento, mucho más deuda y también los últimos en recuperar el PIB de 2019. Claro, si tira el turismo y bajan las importaciones, pues da la sensación de que la economía pues rebota más rápido que otras, pero simplemente porque hemos caído muchísimo más antes. Lo mismo ocurre con la inflación. El gobierno se vanagloria de unos datos de inflación que lo único que reflejan es que los precios siguen subiendo. El último dato refleja que los precios de frutas, de la carne, de las vestimentas,
vestimentas, del calzado, etcétera, continúan subiendo mes con mes, que llevamos de los últimos 5 meses, es decir, desde enero hasta mayo, en 3 meses han subido los precios por encima de lo que ya estaban en el año 2022 y solamente en 2 se han mantenido relativamente estables, entre ellos en mayo. Cuando nos dicen que baja la inflación y nos intentan contar con ello que bajan los precios, nos están mintiendo. No baja la inflación, lo que está ocurriendo es que se modera la subida de los precios. Ese nivel de moderación además es completamente insuficiente. Vuelvo a recordar, si se modera la presión inflacionista es por el desplome absolutamente masivo de las materias primas en los mercados internacionales gracias a las subidas de tipos de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. No tiene absolutamente nada que ver con la labor del gobierno. Por lo tanto, es extremadamente preocupante que el gobierno se vanaglorie de una inflación acumulada que supera el 14,8% desde junio de 2018 hasta mayo de 2023, de una recuperación en la que todavía no hemos recuperado el Producto Interior Bruto de 2019, pero nos hemos endeudado muchísimo más que los países de nuestro entorno, 5 veces más que la media de la Unión Europea, con más de 375.000 millones adicionales de deuda pública y además con la mayor tasa de paro. Cuando el gobierno dice que la economía va como una moto y cuando el expresidente Zapatero nos dice que España va mejor que Alemania y Reino Unido, en realidad están mintiendo. Bienvenidos a Economics. En Economics tenemos todas las semanas la oportunidad de ver un vídeo que nos envía nuestro buen amigo y colaborador José Ramón Riera. José Ramón, entre otras cosas, siempre alerta sobre datos muy precisos y en este caso en particular, atención a los trucos contables del gobierno. Vamos a verlo. Muy buenas, Daniel. Hoy para Economics traigo algo que va a sorprenderte a ti, a mí y a todos los espectadores de tu programa. Déjame que haga una pequeña historia. Cuando el gobierno socialista en el 2011 de Zapatero deja el gobierno y llega el Partido Popular con Rajoy, al levantarse y sacar de los cajones mucha documentación se encuentran que el déficit no era del 6% como esperaban y había anunciado el gobierno de Zapatero a la Comisión Europea, sino del 8,5% y hay una diferencia de 27.000 millones de euros pendientes de contabilizar. ¿Por qué te cuento esto? Pues muy sencillo. Cuando hemos visto la deuda del mes de marzo que publicó el Banco de España hace ya casi un mes, en la cual nos decía que nos habíamos visto obligados a endeudarnos en 33.000 millones de euros, me llamó muchísimo la atención. Pero claro, nos faltaban los datos de contabilidad nacional que publica habitualmente la Intervención General de la Administración del Estado. Y acaban de salir ya esos datos. Esos datos nos dicen que la Administración Central del Estado ha tenido unos ingresos de 65.000 millones y unos gastos de 64.000, es decir, que tiene un superávit de 1.000 millones de euros. La pregunta es, si la Administración General del Estado tiene un superávit de 1.000 millones y hemos necesitado endeudarnos en 33.000 millones, ¿en dónde está la necesidad? Bueno, lo que me he puesto es hacer números, que ya sabes que es una de las cosas que más me gusta. Y claro, me he encontrado que efectivamente están contabilizados 64.000 millones. Pero en el último trimestre del año, que es cuando se produce la tendencia, que nos puede indicar por dónde van los gastos en el primer trimestre, nos encontramos con lo siguiente. Mira, en el primer trimestre de este año se contabilizan 5.500 millones de intereses y en el cuarto trimestre se contabilizaron 8.300 millones. ¿Cómo es posible que solo estén contabilizados 5.500 si tenemos 75.000 millones más de deuda y además esa deuda nueva la hemos tenido que contratar con tipos de intereses superiores? Segundo,
prestaciones sociales. Hay contabilizados 5.500 millones también en la Administración General del Estado y en el cuarto trimestre había 7.500 millones. Subvenciones hay contabilizadas 2.100 millones y en el último trimestre 7.500 millones. Hay contabilizados en otros gastos corrientes 38.300 y en el cuarto trimestre del año pasado 45.600. En definitiva, si contabilizásemos los gastos del tercer trimestre como gastos exactamente igual del primer trimestre, nuestro déficit, en lugar de superávit, sería de 27.000 millones de euros. Y aquí está en la cuadratura del círculo. Evidentemente, en estos momentos quedan pendientes de contabilizar muchos miles de millones de euros, como mínimo 27.000 millones, y seguro que son más, porque el gasto también se ha incrementado en más. Y por eso hemos necesitado ni más ni menos que endeudarnos en 33.000 millones. Esto es preocupante, porque si esto se está haciendo es porque tienen claro que van a salir del gobierno y que esto se lo van a dejar al nuevo gobierno que venga, que va a salir de las urnas. Por lo tanto, desde tu programa y con estos datos, yo creo que deberemos de ir poniendo mes a mes de ahora en adelante, qué está pasando con la contabilidad nacional para que nuestros espectadores, que también son los votantes que van a ir a las urnas el 23 de julio, estén plenamente informados. Ahora sí que más que nunca lo de si el gobierno lo permite se hace más que realidad. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. El déficit oculto, el escándalo típico de guardar facturas bajo la mesa. Bueno, pues vamos a monitorizarlo porque el riesgo de tener que hacer una auditoría de las cuentas públicas no es pequeño. Vamos a un corte y hablamos con Gonzalo Ramírez. Muchos de nuestros televidentes me preguntan que cómo se invierte en renta fija, que es algo que les interesa mucho porque normalmente las personas que nos siguen son inversores de lo que podríamos considerar perfil de bajo riesgo. Y para hablar de renta fija, ¿quién mejor que mi buen amigo Gonzalo de Tresis, director de renta fija de Tresis, que sabe no solamente cómo, sino que sabe qué, que es como siempre decía David Lee Roth, el mundo es de aquellos que no solamente saben cómo, sino que saben por qué. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en nuestro programa, ya sabes que estás en tu casa. Gonzalo, explícanos sucintamente, que no es fácil, ¿qué es lo que se debe prestar más atención cuando un inversor busca oportunidades en renta fija? Bueno, antes de nada, por fin, después de 10 años efectivamente con tipos negativos, donde realmente la renta fija no tenía ningún sentido y nadie la miraba con buenos ojos, ya por fin tenemos tipos de interés altos y parece ser que esos tipos de interés se van a quedar, no per secula seculorum, pero sí que es cierto que durante muchísimo tiempo y por tanto de nuevo ya tenemos un nuevo producto de inversión que es la renta fija, que sigue los paradigmas de tranquilidad o de menos volatilidad que la renta variable, que sabes que vas a recibir unos flujos en tu cuenta de efectivo y que si no pasa nada, es decir, que si no quiebra la entidad donde inviertes, al final te van a devolver el dinero invertido. Por tanto, de nuevo, por fin, después de 10 años, tenemos otra vez la renta fija a nuestra disposición. ¿Qué es lo que se tiene que invertir y dónde se tiene que invertir? Bueno, dependiendo del perfil y del ambiente, el plazo que quiere la inversión. Tenemos de todo tipo. Lo bueno que tiene el mercado de bonos es que es un mercado muy diferente en el tipo de bono y muy diferente en el riesgo a asumir. Por tanto, podemos darle servicio a una persona con un perfil muy conservador como aquel que tiene mayor riesgo y mayor riesgo como pueden ser los bonos famosos de AT1, ¿no? los famosos cocos, ¿no? Que tanto hemos hablado durante esta semana. Por tanto, hay muchísimas posibilidades de inversión.
Cuando hablas de estas diferentes opciones, una de las cosas que escuchamos y leemos en los medios de comunicación es largas filas en el Banco de España para comprar bonos del Tesoro que dan una rentabilidad estupenda. Yo siempre digo que primero que no hagan ustedes fila, que se pueden comprar los bonos desde la tranquilidad de su casa, por internet o por teléfono. ¿Cómo le explicamos a la gente la diferencia entre una rentabilidad aceptable, como estabas comentando tú ahora, y cuando cómo tienen los inversores que analizar si algo que está subiendo de rentabilidad es porque tiene mejor oportunidad o porque tiene demasiado riesgo? Bueno, en principio tenemos que buscar siempre una rentabilidad por encima siempre de aquella rentabilidad libre de riesgo. Y esa libre de riesgo es lo que hablamos siempre, aquella rentabilidad que nos da el Estado español, ¿no? La deuda española. Digo la deuda española porque estamos en España, pero podría ser deuda alemana o francesa. A partir de ese momento nosotros tenemos que buscar aquello que nos da por lo menos esa rentabilidad libre de riesgo, ¿no? Y cuanto mayor rentabilidad encontramos, mayor riesgo asumimos. Es importante también entender qué tipos de bonos hay. Hay lo que se llama grado de inversión o investment grade, que son esos bonos que son emitidos por entidades de reconocido prestigio, con balances saneados, que nos dan mucha tranquilidad, que nos pueden dejar dormir, y que eso siempre nos van a dar una rentabilidad por encima de las letras o los bonos del Estado entre 100 y 200 puntos básicos, o es lo mismo, entre el 1 y el 2% por encima a los bonos del Estado. Por tanto, si alguien nos da alrededor de un 4, de un 3 o un 4, bienvenido sea porque está por encima de las letras y de los bonos del Estado, pero tenemos que poner la interrogante de qué tipo de bonos. Y repito, investment grade o grado de inversión nos da tranquilidad. Y luego está lo que se llama high yield o lo que se llama bonos de especulación. Y aquí es importante separar dos cosas. Aquellos que son realmente arriesgados, que nos dan mucha rentabilidad y por tanto posiblemente no sean de nuestro perfil, o aquellos que llamamos los falling angels, que son aquellas empresas que por esta subida de tipos de interés se encuentran un poquito más incómodas en términos de balance. No es que vayan a quebrar, no es que nos vayan a dar muchos sustos, pero sí que es cierto que nos van a dar un upside de rentabilidad en relación a los más seguros. Pero dicho esto, y repito, el high yield no todos son tan malos como parecen. Hay un abanico enorme de high yield, aquellos que son por rating triple C, o los más malos, que son los que realmente van a tener mayores quiebras, o aquellos que son mucho más tranquilos, pero están en el mismo saco, que son aquellos que son doble B+, que es como llamamos al rating más cercano a los seguros dentro de este abanico de high yield, que pueden ser entidades pues que están ahora mismo en bolsa, con lo cual nos pueden dar mayor tranquilidad, ¿no? Por tanto, es importante saber qué tipo de bonos que nos tienen que dar mayor rentabilidad que los bonos del Estado y las letras del Estado, entre un 2, un 3, un 1, un 2% por encima, y luego lo más importante es la duración. ¿Qué duración le vamos a dar? ¿Cuál es nuestro escenario de tiempo? ¿En 1 año, 2 años, 3 años o 4 años? Cuanto mayor tiempo y cuanto mayor alargamiento del vencimiento del bono, mayor riesgo y por tanto mayor rentabilidad nos van a dar. Y al revés, cuanto menos, pues efectivamente mayor seguridad y rentabilidad menor. Dentro de los cortos plazos tenemos, y no hay que olvidar nunca, el gran trabajo que está haciendo el mercado MARF español de los pagarés, que son pagarés emitidos por grandes empresas, muchas de ellas cotizadas en bolsa, que te dan rentabilidades entre el 3 y el 4% con plazos entre 1 y 12 meses. Por tanto, ahí tenemos también otra posibilidad para sacar mayores rentabilidades a nuestro efectivo. Repito, entre el 3, 4 hasta el 5% podemos sacar. Y cuanto mayor largo plazo, pues mayor riesgo asumimos. Hoy en día tenemos una diversidad absoluta para poder dar al cliente lo que necesita dependiendo de su perfil y, repito, de su duración.
Una de las preocupaciones de los inversores es, claro, todo esto parece todo muy complicado, y lo mejor es, obviamente, recibir un buen asesoramiento cuando quieres invertir en renta fija, pero lo que nos muestra claramente es que las personas como tú y otros que lo que hacen es analizar la solvencia y la liquidez de los emisores son los que pueden encontrar oportunidades que dan rentabilidades muy superiores a las estimaciones de inflación sin entrar en graves niveles de riesgo. Cuando le dices a un cliente cuál es su perfil de riesgo en renta fija, normalmente, claro, yo siempre digo que las palabras más peligrosas son renta fija en sí misma, ¿no? Porque no es renta y no es fija. Pero, ¿cómo le puedes decir a una persona cuál es su perfil de riesgo ante un producto que, como tú has mostrado, pues puede tener distintos niveles de volatilidad y de riesgo? ¿Cómo tiene que analizar su capacidad de aceptar, bueno, pues rentabilidades superiores a cambio de riesgo superior? Bueno, hay una cosa que va a sonar un poquito mal, pero debe ser así. En renta fija, invertir en una compañía de lo más solvente o la más solvente no es beneficioso. ¿Por qué? Porque, o primero, no emite deuda, porque no le hace falta, a lo mejor tiene muchísima caja y entonces no le interesa. Claro. O segundo, la deuda que emite no nos da ni la rentabilidad que nos puede dar una letra o un bono del Estado. Con lo cual, siempre que se invierte en renta fija, siempre hay que buscar esa empresa que sí que es cierto que es segura, pero no es menos cierto que tiene, bueno, pues que nos puede dar una mayor rentabilidad porque tiene un pequeño, no desajuste, pero riesgo que puede ser sistémico o no. Quiero decir que hay compañías que, dependiendo del movimiento cíclico del mercado, pues lo pasan peor o no. Pero eso no quiere decir que desde el punto de vista de la deuda vayan a tener un problema. A lo mejor desde el punto de vista del equity sí que van a tener mucha volatilidad, pero es importante entender que cualquier compañía que deje de pagar un cupón cierra el mayor mercado de financiación que hay. Es decir, si cierra ese mercado porque nadie va a confiar en ellas porque deja de pagar cupones, la única posibilidad que tiene es ir a la ventanilla de un banco a pedir crédito. Por tanto, quitarán los dividendos, quitarán cualquier otra cosa, pero los cupones es algo fundamental que tienen que pagar porque, si no, repito, cierran el mercado de financiación más importante que puedan recibir, ¿no? Por tanto, eso es fundamental que el cliente lo pueda entender, que cuando invierte en un bono con rentabilidades del 4, del 5%, del 3%, es porque es una compañía que, aunque sea segura, tiene un poquito de volatilidad. Claro. Y luego es otra cosa muy importante. Dentro de los bonos, cuando alguien vaya a hablar y decir, oye, voy a comprar un bono de una compañía X, siempre se tiene que preguntar qué tipo de bono hay, porque hay bonos para comentar la actividad económica de la empresa. Si hay una empresa que hace bicicletas, hay bonos específicos para generar caja o recurrencia de dinero en la caja para poder hacer esos bonos, esas bicicletas, perdón, y hay otros bonos que son más para el balance o el aumento de los recursos propios. Por tanto, no es lo mismo un bono AT1 o un coco, de esos que se llaman cocos, que están más enfocados a el balance de la entidad o para sacar mayor pecho palomo de su entidad, de su balance, y hay otros que son mucho más seguros, que son los bonos senior, donde ahí el cliente va a tener muy poco riesgo. Claro. Te podría poner ejemplos como el Banco Popular, por ejemplo. El Banco Popular, cuando quebró, los únicos bonos que se salvaron fueron los bonos senior, y todos los demás se perdieron. El cliente, el inversor, dejó de cobrar. Es importante, por tanto, que siempre que vayamos a invertir en un bono, sepamos qué tipo de bono es. No es lo mismo un subordinado que un senior o que un coco. Y eso es importante que lo diga nuestro asesor. Claro. Y esa es la diferencia entre el perfil que puede tener ese cliente. Si quiere algo seguro, mejor un senior, donde no va a tener ningún problema. Si quiere algo más arriesgado, mejor un subordinado o uno que se dedique más a los recursos propios, como puede ser un convertible o un coco.
Muchísimas gracias, Gonzalo. La verdad es que es muy revelador y sobre todo súper interesante, porque para muchos de nuestros televidentes no está tan claro cómo invertir en renta fija, y la clave, como decías tú antes, es tener un supervisor y un acompañamiento al cliente y un buen nivel de asesoría. Muchísimas gracias, ya sabes que estás en tu casa y nos vemos dentro de poco. Un abrazo a todos. Gracias. Vamos a un corte, vamos a hablar un poco a ver unos mensajes publicitarios y nos vemos dentro de muy poco. Pero recuerden que cuando hablamos de invertir en renta fija, no todos los bonos son iguales, no todos los bonos tienen la misma seguridad. Desde luego, la rentabilidad crece cuando hay más volatilidad y, por supuesto, más riesgo. Vámonos a unos minutos de publicidad esenciales y volvemos dentro de poco. Bienvenidos de nuevo a Economics. Vamos a ver nuestros 3 gráficos de la semana y comentar cómo va la economía global. Empecemos por el primero, porque de esto todavía no se ha enterado el gobierno, La economía global, fijaos, las ventas minoristas en el mundo y la inversión en el mundo. Es decir, mientras el gobierno aquí nos está contando que España va como un tiro, que España va como una moto y todo eso, resulta que en las últimas estimaciones, cortesía de JP Morgan, el desplome de las ventas minoristas globales se une a algo mucho más peligroso a medio plazo, que es el desplome de las expectativas de inversión. No solamente desde un punto de vista de crecimiento del Producto Interior Bruto, sino que es que ya llevamos varios meses de contracción en el sector manufacturero mundial. Y aquí nos siguen contando lo de la Champions League, que todos todos recordamos a veces, que se nos ponen los pelos como escarpias. Vamos a ver el siguiente gráfico, que también es importante: los tipos de interés. Los tipos de interés empezaron cuando, a principios de año, os acordaréis que comentábamos en este programa que las expectativas del mercado de bajada de tipos de interés a partir de mayo, junio, eran demasiado optimistas. Bien, pues lo que ya está el mercado descontando es que los tipos de interés no solamente no van a bajar masivamente, sino que se mantendrán a largo plazo en Estados Unidos, ojo señores, al 4,8%. Que vamos a tener tipos de interés más altos durante más tiempo no es ni siquiera ya debatible, sobre todo con los últimos datos de inflación. Vamos al siguiente gráfico. ¿Y qué es lo que pasa? Claro, ¿por qué se mantiene la inflación elevada cuando hemos comentado al principio del programa que todas las materias primas energéticas, industriales, hasta las alimenticias, se han desplomado en los últimos meses por la subida de tipos y por la contracción monetaria? Porque la contracción monetaria, esto es la masa monetaria global, en realidad es muy pequeña. No se está dando la contracción de cantidad de dinero en el sistema que se debería dar. Por lo tanto, efectivamente bajan las materias primas en los mercados internacionales por las subidas de tipos, cuesta mucho más almacenarlas, cuesta muchísimo más financiar margin calls, cuesta mucho más tomar posiciones largas, y la cantidad de dinero en el sistema se mantiene más o menos sin cambios. Y al mantenerse más o menos sin cambio, lo que está ocurriendo, como hemos visto con los datos de inflación de mayo, es que la inflación es persistente, la subyacente se mantiene elevada y la inflación es acumulativa. La inflación acumulada en España en el periodo junio 2018 a mayo 2023, ojo, más de un 14,8%. Vamos a hablar de todo esto con Carmen Tomás, que es un lujo tenerte aquí de nuevo. Ya sabes que estás en mi casa. Un lujo es estar aquí en tu casa. Y en tu casa. Es un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias. Oye, Carmen, que yo he escuchado ahora que nuestra ministra de Economía, Nadia Calviño, se está presentando como la gran que va a debatir con todos, que quiere debatir sobre economía y a mí
que no tengo amnesia, me acuerdo perfectamente que en las elecciones del 28 de abril del 2019, en la que yo le reté a un debate sobre economía, que en aquella época me presenté yo a las elecciones, ella dijo que bajo ningún concepto, porque tenía mucho trabajo. Se le está poniendo una cara, se le está poniendo una cara de Solves se le está poniendo monumental. Ahora va de salvavidas de... No, a ver, yo creo que Sánchez se ha encontrado con que lo de la derecha extrema, la extrema derecha, asustar con el Doberman y tal, no funciona. Y entonces ha dicho, ¿qué hago? Pues les sigo engañando con la economía. Les hablo efectivamente de la Champions League, de que somos los que más crecemos, los que menos inflación tenemos, los que mejor nos va y tal, pum. Y entonces una carita como la de Calviño, que total no ha hecho nada más que firmar todas las barbaridades que se le ha ocurrido a ella, a Sánchez y a Podemos, nos la va a poner como la gran salvadora, el salvavidas, una cara amable que nos cuente, que además no es del PSOE, por favor, es una funcionaria de Bruselas, es independiente, que tiene todo el, ¿no? Todo eso que tienen los funcionarios que vienen de Bruselas, como Solves venía de Bruselas, entonces era como, venga, Zapatero lo puso ahí como para darle esa pátina de seriedad, de templanza y de tal, y es más mala que un dolor, porque se le han ido 8 de su departamento porque no la soportan. O sea, ahora ella habla de, yo no entiendo cómo pueden decir esas cosas de Sánchez si yo trabajo con él y Sánchez es una excelente persona, es un tipo con el que se puede trabajar fenomenal. O sea, es exactamente lo mismo de los años de Zapatero, y no hay que olvidar que Zapatero está detrás de Sánchez, o sea, le come la oreja, le cuenta, le tal, y este es el que seguro que entre él, Contreras y el otro le han dicho, tú pon ahí a Calviño, que es una señora que tiene mucho carisma, mucho prestigio, mucho tal, y entonces va a convencer a los españoles, que son idiotas, de lo bien que les va, de lo barato que está la cesta a la compra, porque si ya les dije yo, digo, pues si yo dónde voy a comprar, yo compro barato. Claro. O sea, ¿cómo no le van a creer si ella misma compra barato, hombre? El supermercado Calviño ya veía los precios bajar. Por eso, estos son tontos, tú diles que todo va fenomenal y ya verás cómo nos va estupendo, como no se acuerdan, porque se creen que no nos acordamos de cuando nos dijeron eso, y al poco hizo todo, se cayó toda la tramoya y se fue todo al garete. Claro, es que a mí la verdad es que me revienta la utilización de la euforia con los datos económicos. Vas por cualquier país de Europa, y ante las estimaciones de la OCDE dicen, bueno, hay que ser cautelosos, las estimaciones de la OCDE están hablando de ralentización, están hablando de una recuperación pobre, bla, bla, bla. No hay ningún país de nuestro entorno que haya vendido esos datos de manera propagandística y eufórica. Y resulta que el gobierno es que sale el peor. Vamos, si yo fuese el ministro de Economía de este gobierno y me salen esos datos, yo hago como que me hago el longhi, ¿no? Voy, ¿sabes? Me voy, si claro, o sea, sale. Prestigio. Según esas mismas estimaciones, somos el país que más paro va a tener en el año 2024 de toda la OCDE. El segundo que más déficit de toda la Unión Europea, una deuda del 109,9%, un crecimiento en el que habremos por poquito recuperado el Producto Interior Bruto del 2019, y van y lo venden como si esto fuese lo mejor después de la creación del pan de molde. Y la peor pérdida de poder adquisitivo. Eso, bueno, y un mercado laboral que está troceado, o sea, que la gente trabaja horas. Fíjate, hay 1,6 millones de personas que trabajan menos de 1 hora a la semana. Claro, por eso te digo, o sea, un mercado troceado, que me gusta como le llama los del sindicato USO, José Luis Fernández, que les llaman contratos cerilla. Porque es que hacen ¡fu! Y duran lo que duran. Y luego no se han recuperado las horas trabajadas de antes de la pandemia. Lo de los fijos discontinuos es un pitorreo. O sea, son gente que está con 50 contratos en un mes. Mientras tanto sí está cobrando el paro, pero no figura como parado. O sea, es todo una tramoya. Es que es todo una tramoya. Ahora, cuando salgan los datos, he leído hoy un informe de Funcas, el otro día, he leído un informe de Funcas que avanza un poco cómo va a ir la inflación en julio, y ya advierte, ojo, que es el efecto escalón. A ver si nos vamos a poner aquí a tocar las campanas porque sea el 2. Claro. Que es que ese 2 es que
el de julio del año pasado era un 9. Era un 9. Claro. Entonces, cuidadito con todo esto. O sea, que ya, claro, es que los economistas estáis un poco hartos ya de que manipulen las cifras, de que tomen a la gente por idiotas y de que no sepamos leer las cifras. Entonces hay que decirle a la gente, sí, no hay que decirle nada. Si la gente lo ve todos los días, si todos los días va al mercado, todos los días va y le encuentras por la calle y el que no le ha subido la hipoteca al doble no puede llegar a fin de mes, olvídate de las vacaciones, o sea, es un puñetero desastre. Yo creo que es que yo además es algo que no lo entiendo desde un punto de vista de estrategia política, porque utilizar la euforia económica no funciona nunca. No le ha funcionado ya. Pero no te funciona. En Estados Unidos con pleno empleo no te funciona. Tú vas ahí y dices, no, es que tenemos pleno empleo gracias al presidente. La gente sabe primero que los datos de empleo no tienen absolutamente nada que ver con el presidente, como mucho es a pesar del presidente. Exacto. Y yo creo que hay un factor, te has dicho el tema laboral y lo de las horas trabajadas, que es brutal, porque claro, si tú tienes una recuperación de afiliados de 19,8 a 20,8 y las horas trabajadas han caído, es que cada uno de esos nuevos afiliados trabaja muchísimas menos horas. Unas horitas. Unas horitas, de hecho, en algunos casos. Mira una cosa, antes decías, ¿no?, que por ahí no están exaltados con cómo van a estar, pero si es que la eurozona está en recesión. Claro. Vamos a ver, si la eurozona está en recesión, aunque Alemania tenga el 2,9 de paro, no veo yo a los alemanes que estén contentos, a pesar de que tienen un 2,9 de paro, que nosotros en la vida lo hubiéramos soñado. ¿Por qué? Pues porque España depende en un 60-70% del sector exterior, depende de sus socios europeos. Claro. Si tus socios europeos están como están, las exportaciones van a empezar a caer, que es el único salvavidas, igual que pasó en la anterior crisis, claro. Que es que al final, vamos a ver, los empresarios no son idiotas, si no venden en España intentan vender fuera, es que es de cajón, ¿no? Claro. Si ahora fuera también es tan fatal, y tú mismo lo acabas de poner ahí, es que la eurozona ha entrado en recesión porque el consumo se ha desplomado. Eso es. O sea, la gente no compra, no tiene dinero para comprar o no se gasta el dinero en comprar cosas porque o lo guarda un poco para posible o no lo tiene, sencillamente, ya está. Entonces, o comes o te vas de vacaciones, o comes o pagas la hipoteca, o sea, no hay otra. Entonces, es verdad, o sea, vamos a ver que eurozona está en recesión. Claro. Y yo no veo a ningún presidente de ningún gobierno de Europa estar todo el día saliendo a decir somos los mejores, somos no sé qué. Claro. Pero si tienes el peor dato de paro, ya te has superado hasta Grecia, si es que nos ha superado hasta Grecia, es una vergüenza absoluta. Pero además, y no por poco, que es que es un punto menos de paro. Antes era una décima, 2 décimas, ya no. El otro día me decía un amigo mío, cada vez que Pedro Sánchez dice que España, la economía española va muy bien, hay un nuevo país Grecia que nos supera en PIB per cápita. Porque claro, nos ha superado Eslovenia, Letonia, Lituania, todos los países que esos han aprovechado todo lo que han podido, ¿no? Pero fíjate lo que tú acabas de decir. Esto ya pasó. Claro. En el año 2004 no se les ocurría a todos estos otra cosa que decir que España era el motor económico de Europa y que Alemania era el enfermo de Europa. Había un titular del periódico en aquella época más leído de España. Independiente de la Mañana. El Independiente de la Mañana, que decía Alemania es el enfermo de Europa, España es el motor de crecimiento. Justo. Pero si tú le vendes el 50%, más del 75% de nuestras exportaciones van a la Unión Europea, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo se te ocurre decir que todo no tiene nada que ver contigo, ¿no? Pero eso fue en el 2004, pero es que siguieron con la matraca. Hombre. Hasta 2000, cuando ya el tenderete estaba que se veían los girones, claro. Seguían con lo mismo. Acuérdate el debate Solbes Pizarro, que yo fui una de las pocas que dije, vale, sí, Pizarro no habrá sido la alegría de la huerta y el entonces tuerto que llevaba un parche habrá conseguido engañar a gente, pero si tú eres serio y conoces el tal, a ti no te engaña. Claro. ¿Y qué pasó cuando Pizarro hablaba de la prima de riesgo y del bono a 10 años y la gente decía, ¿qué? Y luego la prima de riesgo pasó a ser nuestra prima, pero prima, o sea, de la familia. Y eso era, oye, es que fue a principios de 2008. Fue a principios de 2008 porque mucha gente en el imaginario que están creando falso, primero le llaman la crisis de 2008. Ya en abril de 2007 salta todo.
Eso, no sé si les interesa, pero les recomiendo que se lean el libro que ha publicado Rodrigo Rato sobre aquella época, al menos por esa parte. Otras cosas podrán ustedes estar de acuerdo o en desacuerdo. Salta ya en el año, a mediados del 2007, pero ojo, es que además es que lo que nos han vendido ya es que ya es todos los días es que la crisis de 2008 gobernaba el PP. Ya. Esto es lo último ya. Esto es lo último. O sea, los recortes del 2008. Y en el 11-12 igual. Claro. Oiga, pero si cuando llegaron a finales de 11, claro, ya estaba todo destrozado. Claro. A mí lo que me preocupa muchísimo es lo que se van a encontrar. Lo que se van a encontrar. Ya, no me extraña. Es que estamos, yo creo, es un campo de minas absoluto, es un campo de minas en la economía, es un campo de minas en las instituciones, es un campo de minas en general. Pero bueno, en la economía, los fondos europeos, que es que no sabemos dónde están, qué ha pasado, no lo sabemos nosotros y tampoco lo sabe el Parlamento Europeo, que esta señora se desgañita, la Mónica Hohlmeier, esta pobre, desgañitándose de dónde está el dinero que le hemos dado a España. Oye, y es que hace 15 días dijo que ha pasado un mes y siguen ustedes sin darme ni un dato y ni te las mandarán, bonita, no te los van a dar, porque no los tienen, porque no saben, el dinero no se sabe dónde está, si a quién se lo habrán dado, no sé si cuando hagan la auditoría que ha prometido Feijóo conseguiremos saber dónde está algo de ese dinero, y luego todo el dinero de la recaudación y todos los funcionarios que han contratado, porque dices, vamos a ver, si no funciona el SEPE, no funciona la Seguridad Social, no funciona Correos, no funciona la sanidad, según ellos, no funciona la educación, no funciona nada, ¿dónde narices entonces están todos los cientos de funcionarios, miles de funcionarios que han, empleados públicos que han contratado? El 55% del empleo creado desde el año 2019 es público. Me parece que son 300.000. Es una locura. ¿No? ¿Dónde están? Pues están fundamentalmente, claro, como no pueden ir por la contratación normal, que es vía oposiciones, etcétera, tal y que cual, lo que tienes es contratos a dedo. Bueno, pues entonces se van a encontrar con todos esos contratos a dedo, pero que no están en los sitios, que no funcionan y que son de primera línea de la gente. O sea, no puede ser que para pedir tu jubilación tardes 4 o 5 meses o te tengas que ir a otra provincia. Como han hecho algunos que yo conozco muy de cerca, que ¿a dónde hay hora? Pues mira, el día 14 en Ciudad Real a las 12, pues a Ciudad Real que me voy. O sea, así. Increíble. O sea, no ahora, citas, eso sí. No funciona. Ahora, eso sí. Aquí no funciona el SEPE, no funciona la Seguridad Social, no funciona el servicio, ni cualquiera de los servicios, pero para pagar Hacienda y para pagar una multa, las cosas no pueden ser más... Y para que Hacienda te devuelva a ti algo que te ha sustraído indebidamente, te puedes pasar año y pico. Y ir, y sí, está aquí, pero que me den el dinero. Pues hablábamos antes de lo de la auditoría de las cuentas. Eso es muy importante. Eso es absolutamente clave, porque se van a encontrar con varias cosas, pero todo el mundo está hablando, todo el mundo entiende hasta cierto punto que estos van a dejar facturas escondidas en el cajón. ¿Vale? Lo que la gente no entiende es que hay muchos ingresos que están inflados. Por ejemplo, los fondos europeos. Claro, tú estás contabilizando como mayor ingreso en el Producto Interior Bruto unos fondos europeos que están pendientes de que se apruebe, que se hayan ejecutado correctamente. Entonces, tú imagínate que tú has añadido al Producto Interior Bruto 10.000 y que después lo que consigues justificar es que has gastado 7.000. Hay 3.000 que tienen que ir para el otro lado. O sea, nos vamos a encontrar que con mucha menor inflación los ingresos van a ser muy inferiores. Oye, que ha aumentado un 48%. Eso, ¿también dónde está? Un 48% de los ingresos por IVA, con las ventas minoristas estancadas, o sea, todavía sin recuperar el nivel del año 2019, y las compras de las familias pues todavía por debajo. O sea, es increíble. Los ingresos están inflados y los gastos están infraestimados. Se van a encontrar con un agujero que lo del año 2011 va a parecer poco. Bueno, en el año 2011 le preguntabas a Montoro qué te has encontrado en las alfombras y decía, no, si es que no había ni alfombras. Es que no hay ni alfombras, claro. Todavía se han llevado hasta las alfombras. Fíjate que en diciembre del año 2011 había una entrevista con Elena Salgado que decía que por supuesto que iban a cumplir el objetivo de déficit, ojo, el objetivo de déficit revisado al alza, que
que ya era del 7%, y encontraron 2 y pico puntos adicionales, sí, o sea, 2 y pico puntos de PIB, que parece como, bueno, que parece que no es nada. Llegó al 10% y luego el déficit comercial era el mayor del mundo. El mayor del mundo. Llegó a ser el mayor del mundo. En Argentina, un auténtico desastre. En Argentina me decían a mí, pero bueno, ustedes tienen cuentas públicas argentinas, un déficit público del 9 y pico por ciento, casi del 10, y un déficit comercial de casi el 10%. Sí. Eso, si ustedes tuviesen su propia moneda, sería una devaluación pues del 40, del 50% inmediatamente. O sea, menos mal que estábamos del que es lo que hicieron los anteriores socialistas cuando teníamos la moneda, que llegaron a devaluar 3 y 4 veces. Hombre, que yo cada vez que me acuerdo de lo de las devaluaciones competitivas, es que la gente que nos ve o es muy joven o tiene muy poco recuerdo, pero lo de las devaluaciones competitivas, yo me acuerdo que me iba a comprar discos a Inglaterra y de repente me daba cuenta que costaban un 30% más, no es que porque subieran, sino porque me habían destruido tu moneda. Me habían destruido mi moneda. Bueno, entonces, aparte de la auditoría, que hay que exigirla, si el centro derecha al final gana las elecciones, yo creo que no hay que ser complacientes en absoluto, hay que exigirles un montón de cosas. Primero, la auditoría a la que ya se han comprometido, por supuesto, de gastos, de ingresos y de todo. Segundo, van a tener que hacer van a volver las reglas fiscales, les va a tocar, siempre les toca hacer los deberes. Les va a tocar las reglas fiscales, con lo cual va a venir la historia del austericidio otra vez. No, usted coja el presupuesto y empiece a quitar todo lo que es totalmente grasa, como decía Esperanza Aguirre siempre, la grasa fuera, la grasa que son 50 o 60 mil millones. Tranquilamente. Que vamos a empezar a lo del austericidio, no hay que tocar si no hay que tocar ni el estado del bienestar, si hay que tocar todos los chiringuitos que han montado, toda la parafernalia del Ministerio de Igualdad, todo eso que no es solo los 550 millones de presupuesto, todo lo que han montado alrededor de chiringos de todo tipo. Por supuesto, todo el personal que han contratado, cientos de tal, que muchos ya muchos están yendo ya has visto, ¿no? Que están, los del IBEX ya están hartos de recibir currículums de todo tipo, todo tipo de asesor que han contratado. Bueno, pues iros al IBEX, que eran tan malos, tan los del puro y tal, pues venga, a trabajar con ellos. Sí. Y poner encima de la mesa, efectivamente, todo lo que hay que hacer con las pensiones, o sea, tomarse, pero esto en los 100 primeros días, o sea, porque es que si no te van a comer por los pies. Como cometa un cambio de gobierno, como se cometa el error de entrar en el tema del gradualismo y en entrar en el tema de yo no voy a asustar, voy a intentar... Se van a asustar igual. Sí, te van a asustar igual, te van a salir a la calle igual, te van a hacer las mismas manifestaciones igual. Bueno, pues por lo menos que las hagan con sentido de, os hemos quitado el chiringuito, pues hacer una huelga. Claro. Ya está, si la van a hacer igual, aunque no les quites el chiringuito. Yo eso me acuerdo que yo conocí a George Osborne, que fue el ministro de Finanzas del Reino Unido, que decía, mira, haga lo que haga, yo voy a ser el que destruyó la seguridad social y la sanidad pública. Entonces, muy bien. Hay que hacer lo que hay que hacer y lo antes posible, porque además, cuanto más se retrase, peor es la solución, claro. Ahora mismo, de momento, vamos a tener todavía unas condiciones de crédito muy laxas, unos tipos de interés relativamente bajos, aunque estén subiendo, y toda una serie de factores que te pueden permitir llevar a cabo un ajuste. Es que si no, nos vamos a encontrar con un problema. Y que tienes una cantidad de gasto inefectivo, o sea, totalmente inútil, totalmente que no vale para nada, o sea, que son subvenciones, que son amiguetes, que son no sé qué. Fíjate una cosa que el otro día... Fuera. Me lo decía alguien del sector energético, me decía, el Ministerio de Transición Ecológica tiene un presupuesto de 10.000 millones y el sector ya no tiene ninguna subvención. 10.000 millones. Agenda 2030, 4.000 y pico millones. Asuntos económicos para la señora Calviño, para el debate ese que quiere hacer que no lo va a hacer, 4.000 y pico millones. O sea, es que así y además han ido aumentando todos los años. En plena pandemia aumentaron el presupuesto de todos los ministerios entre un 7 y un 10%. Claro, cuando hay que comportarse como Barea, que es un 10% más, no, un 15 o un 20% menos, no más, menos. Claro. Y además, esto que tiene usted, esto y esto, mira,
zasca, fuera, claro, cruz y raya, claro, porque no sirve para nada, porque se ha demostrado como el señor Escrivá, que ahora es otro tótem que de verdad hay formas rápidas y dolorosas de acabar con el currículum de uno o de suicidarse políticamente. Bueno, pues Escrivá lo ha hecho en tiempo récord. En tiempo récord ha tirado por la borda todo, pero bueno, cuando era serio, hacía informes en la IDEF y uno de ellos se refirió a las subvenciones, claro, y llegó a la conclusión de que solo en subvenciones había entonces, hace ya 4 años, 15.000 millones que no se sabía ni a dónde iban, ni si se habían ido a donde se había dicho, ni qué había pasado, nadie le había hecho un seguimiento al dinero. Oye, 15.000 millones, claro, que ahora serán 10.000 más, porque claro, imagínate, subvenciones, ahí te cabe todo. Simplemente con el Ministerio de Igualdad, el de Agenda 20... O sea, es que a mí solo ahí tienes 25.000 millones. Claro, por eso tienen que hacerlo y lo tienen que hacer urgentemente. A lo mano tijeras. Sí, porque si no entiende lo de base cero, con las tijeras se entiende fenomenal. Coges tu presupuesto de tu casa, pero vamos a ver, coges el presupuesto de tu casa y ahora ¿qué ha hecho la gente? Oye, pues yo iba a la peluquería todas las semanas, pues ¡zasca! Claro. No, voy a ir 2 o 1. Claro, y eso va a ocurrir. Y no puedes hacer otra cosa. Claramente. Carmen, qué gusto que nos hayas... no solamente... La economía a lo bestia. No, a la economía... no, a lo bestia no, a lo serio. ¿Sabe lo que pasa? Porque cuando nos empiezan a hablar en términos de PIB o en términos relativos, ¿no? O como me decían a mí el otro día, en términos de número de funcionarios con respecto a la cantidad de gente, no sé qué. No. Aquí la economía es gastos e ingresos. Y eso es lo que va a haber que hacer. Bueno, que muchísimas gracias por unirte y ya sabes que siempre puedes venir cuando quieras, que es un gusto tenerte. Gracias. Y a todos ustedes, no dejen de seguir defendiendo la libertad. Nos vemos dentro de una semana. Gracias.